aquí con nosotros esta mañana. Blanca Posada, muchas gracias, gracias, de verdad que le agradezco mucho. El licenciado Juan Contreras, con nosotros esta mañana. Natán, muchas gracias por la invitación siempre, muchas gracias a la población que se conecta en las diferentes plataformas. Sí. Un programa que tiene bastante audiencia, Natán. Muchas gracias. Yo creo que es el programa líder en plataformas digitales, sí. Y te felicito de verdad y gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar contigo y con ustedes. Bueno, plataformas digitales. Fíjate que primero hay que decir que en El Salvador no hay votaciones para alcaldes. Aquí la gente dice, y lo que pasa es que la figura del alcalde como tal, por ser la cara más visible y la cabeza de la planilla y quien preside el Consejo Municipal, es que se dice que, y se le da bastante relevancia, pero aquí lo que existe son elecciones para miembros a consejos municipales. O sea, y el Consejo Municipal comienza a funcionar como un colegiado. Obviamente lo preside el alcalde, después está el síndico y ahí los concejales según su orden. Entonces... una planilla, digamos. Es una planilla. En el orden de prelación, ante una causa grave que sea comprobada, pues para que no quede acéfalo el Consejo Municipal, está la posibilidad de que otros concejales, vía acuerdo, vayan o hagan las funciones de alcalde, ¿no? Es decir, que presiden el consejo, las sesiones del consejo y todo lo demás. Fíjate que en la Constitución, al menos yo no he encontrado que haya una renuncia como tal al cargo de alcalde. Por esto mismo que te estoy explicando, que lo que nosotros elegimos son consejos municipales, no alcaldes como tal. Pero sí hay renuncia incluso por parte del funcionario de más alto nivel del país, en el artículo 156 de la Constitución, en el que te dice que el presidente y el vicepresidente pueden renunciar, pero solamente cuando hay causas graves. O sea, puede ser un tema de salud. Y están establecidas. La Constitución solo dice una causa grave debidamente comprobada. Deberá de ser el organismo correspondiente el que va a valorar si la causa que se alega como grave está debidamente justificada. En este caso, una situación de salud que de verdad te impida realizar, porque este es un trabajo. El hecho de ser funcionario público y dirigir una alcaldía es un trabajo, y como en cualquier trabajo, si tú tienes una incapacidad permanente que te imposibilita desempeñar bien el cargo, entonces pues habría que ver si hay causa grave o no. Sí. El Consejo Municipal será competente para conocer la renuncia. Creo que sería más por parte del Tribunal Supremo Electoral, porque él es el que extiende la constancia y la credencial que lo acredita, valga la redundancia, como alcalde municipal. Aunque ya para las funciones internas que tienen ellos como consejo, pues ellos van a ver de qué forma se ponen de acuerdo y quién va a llevar la batuta de liderar y de presidir, por decirlo así, las sesiones del Consejo Municipal. Sí, y en este caso, evidentemente no, entonces Juan, no le corresponde al Consejo decidir si acepta o no la renuncia de él, sino que le corresponde al Tribunal Supremo Electoral. Yo creería que sí, porque es quien lo ha acreditado, es el Tribunal Supremo Electoral. No obstante, el Consejo Municipal sí puede tomar acuerdos para asegurar el funcionamiento de la municipalidad. Si nosotros vamos a comenzar a discutir el tema de la reducción de municipios, primero te quiero decir que no es una reforma electoral. No es. No es una reforma electoral, pero sí tiene implicaciones electorales, que bien. Es una cuestión distinta. No es una reforma electoral porque la forma en la que vas a elegir a los consejos municipales sigue siendo la misma. Siguen siendo consejos municipales plurales, y lo único que ha cambiado es que van a ser de 262 municipios que tenías y que eran 262 elecciones, a solo tener 44 cargos. Lo que sí ha ocurrido es una redistribución territorial del poder. Hay una redistribución territorial política de quiénes van a ser los que van a administrar ahora el territorio, que estaba disperso en 262 y ahora va a estar solamente en 44 consejos municipales. Volvemos a lo mismo de lo que estábamos hablando, porque no son elecciones de alcaldes, sino que son de consejos municipales. ¿Qué implicará estas cosas? Pues obviamente readecuaciones que ya están sucediendo por parte de los partidos políticos, en la que si tenían una amalgama de 262 posibles candidaturas para consejos municipales, ahora solo tienen 44 opciones.
Esto yo desde un inicio dije, algún medio de comunicación me preguntó y les dije yo que iba a llevar a que los partidos políticos presentaran sus mejores cartas, porque ya no es lo mismo tener un catálogo de 262 a solo 44 en territorios donde hay más población, donde es más extenso y es más difícil hacer campaña, obviamente. Entonces tienes que presentar y postular las mejores cartas para los 44 municipios. Porque no es lo mismo, ahora de hecho ser alcalde va a ser un honor, porque van a representar a territorios vastos de población y también número de población, territorios vastos y número de población más amplio. Claro. Entonces no es lo mismo que tú seas uno de 262 a que seas uno de 44. Entonces también espero yo que el nivel de candidatos suba. Y si tú vas viendo... La calidad del candidato. Es correcto, el perfil del candidato que tiene que tener. Y si tú has visto en los casos recientes y los partidos que han ido presentando los candidatos, o los precandidatos en este momento en las internas, son perfiles sumamente altos, son perfiles muy fuertes. Yo siempre he pensado que si alguien se va a meter a la cuestión política es porque ya tiene de qué vivir y porque va a ir a servirle a la población. Porque de verdad es injusto y es triste que funcionarios que antes no tenían nada y de repente salieron con camionetas, carros y todo, y la población está mal. Grandes mansiones. Entonces yo creo que tenemos que ir caminando y de hecho la reforma electoral debe ir encaminada a ese sentido, incluso de limitar el número de veces que pueda ir un funcionario a un cargo. Podrían ser 3 periodos para la asamblea, no sé, estoy pensando en voz alta, para limitar eso y ir haciendo los relevos incluso por ley. Si no lo hacen los partidos, pues que se hagan los relevos por ley y que se deje de ver como un negocio, porque la política no puede ser un negocio, porque a ellos se les da un salario, sean los diputados, el presidente incluso, sean los alcaldes y miembros de los consejos municipales, y ese salario sale de los fondos públicos, o sea, sale del dinero de todos los salvadoreños. Entonces se les da esa posibilidad a través de la democracia representativa que puedan tomar decisiones por nosotros. Y en ningún momento, yo no creo que nadie delegue a alguien para que te robe. O sea, si yo te digo... O que el presidente mande a alguien a robar, ¿verdad? Pues sí, entonces si yo voy a darte esa parte de mi soberanía a través de la democracia representativa como pueblo, para que dirijan los destinos del municipio, en la asamblea y todo, no lo haces para que roben. O sea, lo haces para que te representen y para que trabajen. Entonces yo creo que de hecho debe haber también algún tipo de formación de los funcionarios públicos para que vean también que deben ir a servir y las consecuencias jurídicas que pueden tener. Ahí hay muchos espejos ya. Muchos espejos y ya. Espejotes. Y espejos grandes. Entonces, de gente a la que se le han quitado propiedades. Y yo digo a veces, fíjate, yo digo, quizás hay gente que algunas cosas las habían hecho honradamente, pero como hicieron otras cosas, producto de la corrupción, ahí se fue todo. Se fue lo que había hecho honradamente y se fue lo que hizo por corrupción, porque eso contaminó. Lo que obtuvo por corrupción contaminó lo bueno que había hecho por sus propios medios. Entonces ahí se fue todo. Entonces digo yo, no, la política ya no tiene que ser vista como una posibilidad de mejorar su calidad. Si quieren hacer dinero, yo digo, yo soy de Santa Rosa de Lima, trabajemos. Paisano, con mi paisano. Vámonos a poner una empresa, pongamos un negocio y luchemos como luchan todos. 6 millones de salvadoreños. Aquí hubo una comisión interpartidaria, fíjate, una comisión interpartidaria que decidía y tomaba algunas cuestiones políticas que le planteaban a la comisión negociadora de los acuerdos de paz. Entonces yo retomo un trabajo que está hecho por el politólogo Óscar Martínez Peñate. Hay un libro que lo publicó en el 2011, fíjate. Ese libro se llama El Salvador, las negociaciones de los acuerdos de paz 1990-1992. Y escucha lo que dicen sobre la interpartidaria. Yo retomo 3 párrafos. Dice, la interpartidaria presentó una propuesta para reformar el sistema electoral y los políticos contribuyeron en lo que concernía a sus intereses inmediatos, que al respeto a los derechos cívicos y políticos de la población salvadoreña, la propuesta fue enviada a Álvaro de Soto y presentada al gobierno y al FMLN.
Entre los puntos propuestos por la interpartidaria, el más importante para ellos era subir el número de diputados de la Asamblea Legislativa. Esto es un dato histórico y valiosísimo, que nadie lo ha dicho. Pero aquí está. Un libro del 2011 que ha sido una recopilación. Aumentar de los 60 que formaban la Asamblea a 84. Es el precio que los dirigentes políticos de la interpartidaria estaban cobrando. Escúchalo bien eso. Para aprobar las modificaciones a la Constitución, resultado de los acuerdos de paz. Y escucha lo que dijo Rafael. O sea, les pagaron con 24 diputados. Eso está textualmente capturado de ese libro del 2011. Sí. Y escucha lo que retoma él, lo que dijo un exdirigente del MNR que se llama Rafael Antonio Jiménez. Escucha bien. Como exmiembro de la interpartidaria afirmó, este señor Rafael Antonio Jiménez, cometimos el error de proponer más diputados. El incremento fue solamente numérico, situación que no favoreció al interior de la Asamblea Legislativa ni benefició a la población. Ahí está. Esos 3 párrafos yo los retomo. Entonces, si tú ves el funcionamiento de 60 diputados hacia atrás, del 88, y lo que pasó después, cuando tuvieron 84 diputados, no hubieron cambios sustanciales en la vida de la población. Aparte de eso, cuando ya fueron 84 se creó la plancha nacional, que eran 20 diputados que iban a una circunscripción nacional, es decir, que todos los puchitos, todos los residuos de los departamentos no se contaban a los departamentos, sino que iban a una circunscripción nacional y ahí se distribuían los 20 escaños de la plancha nacional, que también fue declarada inconstitucional por un proceso que también lo retomo en ese ensayo. Es un proceso de inconstitucionalidad que, por cierto, impulsó el doctor Ulloa. Correcto. Entonces, cuando algo es inconstitucional, queda expulsado del ordenamiento jurídico. O sea, ya no existe, no debería de tener validez. Esos 20 diputados que fueron expulsados por la sentencia de la Sala de lo Constitucional no debieron de ser readecuados en los departamentos, pero el estamento político de su momento lo que hizo fue readecuarlos. Entonces, si tú fíjate para qué si se ponían de acuerdo. Entonces, si tú ves, fíjate solamente para qué. Los antecedentes históricos de funcionamiento de la Asamblea, ahora entendés por qué la población, yo cuando estaba buscando estas fuentes y estudiando al respecto, yo dije, tiene razón la población de pedir a gritos, la reducción de la Asamblea Legislativa. Entonces dijeron ellos, bueno, vamos a definir cuánto va a costar la pizza. La pizza la vamos a definir que va a costar sumando todos los votos válidos o sumando todo el pisto que ustedes recaudaron. Entonces haces el ejercicio, esa es la fórmula anterior, que sumabas lo que tenía el partido A, el partido B, el partido C, y te generaban $15. Pero solo esa pizza, que ahora ya tiene precio, porque ese es lo que se recaudó, valía $15, ahora te dicen que es una pizza extraña, porque la pizza solo tiene 3 escaños, solo tiene 3 pedazos. Entonces esta fórmula Her lo que hacía era que dividía el precio de la pizza y le asignaba a cada pedazo de pizza, o a cada escaño, en este caso de diputados, el cociente electoral. Entonces dividía 15 entre los 3 escaños que estaban posibles, o los 3 pedazos de pizza, y tenías que cada pedazo de pizza va a valer $5. Ahí está, si ustedes ven en la tercera línea de las letras blancas, el cociente electoral 5. Cada vez que tuviera 5, tú te ganas un pedazo de pizza que equivale a un diputado. Claro. Entonces, cuando tú veías por cociente electoral, el partido A se llevaba 2 porciones de pizza y le sobraban 50 centavos. Claro. Ese pasaba a ser el residuo. Pero todavía había un pedazo de pizza o un diputado que no había conseguido todavía distribución porque no alcanzó ningún otro partido el cociente. Entonces te ibas a los residuos. Fíjate. Entonces el tercer pedazo de pizza se lo llevaba el partido B porque es superior a los 2.5 es superior a los 2 del partido C y a los 50 centavos que le quedaban al partido A. Entonces llevaba 1 y si tú te fijas con menos de la mitad de lo que puso tu comunidad, que estuvo rebuscándose por conseguir los $10.5. Ese es el sistema que estaba anteriormente. Nótese que lo importante es saber que se sumaban todos los votos válidos. Se sumaban todos y eso determinaba cuánto te iba a costar el cociente. Eso te determinaba cuánto te iba a costar el diputado. Ahora pasemos a la fórmula DON. Sí.
Está bien explicadita, o sea que ahí está. Es la lámina 7. Vaya. Ajá. La misma pizza. Nada más que ahora el precio del pedazo de pizza, ya no vamos a unir todos los recaudados, no vamos a unir todos los votos, sino que vamos a distribuir y va a comprar la pizza quien más dinero tenga. Sí. Entonces te va a decir, mire, la pizza va a valer los mismos $15, pero se lo vamos a asignar el primer pedazo al que puso más, el segundo pedazo al que puso la mitad o más de la mitad del que puso más, y el tercer pedazo al que puso más de la tercera parte. Fíjate, pero pusieron lo mismo. En este ejercicio, el primer pedazo, que vendría a ser el escaño 1, que es el que aparece ahí, se lo lleva el partido A, porque 10.5 entre 1, que es el primer pedazo, son 10.5. El partido B y el partido C no superan a 10.5, se lleva el primer escaño, se lleva el primer pedazo de pizza. El escaño 2, perdón, 10.5 entre 2 te da 5.25. No hay el partido B todavía tiene 2.50 y el otro tiene 2, y las divisiones todavía son menores. Entonces el partido A se lleva el segundo pedazo de pizza. Porque si el partido B, por ejemplo, tuviera 5.26 en la primera columna, se lleva el segundo escaño, porque supera a la mitad, al menos, supera a la mitad del que más pisto puso, en este caso de la pizza, ¿verdad? O el que más votos obtuvo en el caso de las diputaciones. Pero todavía hay una tercera posibilidad. Dividamos entre 3 la cantidad de votos que obtuvo cada partido y te sale 3.5. Y el tercer pedazo de la pizza, obviamente se lo lleva el partido A, porque es el que más votos puso, el que más pisto puso si fuera pizza. Entonces se lleva, porque si alguno de los otros partidos tuviera 3.6, se lleva él el diputado. Entonces, ¿qué es lo que te quiere decir? Y ahí lo digo yo, los partidos B y C, si quieren conseguir escaños, deben superar al menos la mitad de votantes del partido que más votos sacó. Y vamos a ver esta lámina. Esta lámina, la primera sería, ¿verdad? Pero antes de que pongamos la lámina, yo quiero decirle algo a la población, porque al final es la que... Claro. Si hay personas que están en contra de que el presidente se presente como candidato a un segundo mandato, cualquier explicación que dé, no la van a entender. Y el que está a favor, pues, la haya entendido o no, pues está a favor, pues. Yo lo que voy a tratar es de explicar lo que la sala ha puesto en la palestra, lo que la sala ha interpretado y lo que la Constitución, según esa interpretación de la sala en el proceso de pérdida de derechos de ciudadanía 1-2021, ha dicho. Ya si usted está a favor o está en contra, pues y eso creo que es lo que ha desnaturalizado la discusión, el debate. Pero Juan... Porque hay alguien que, o sea, desde que te van diciendo que están en contra, ya van con una opinión sesgada y van a tergiversar la cuestión. Para bien o para mal, estés en contra o estés a favor, hay una regla que el máximo intérprete de la Constitución, que es la Sala de lo Constitucional, ha establecido. Y también hay que recordar algo, son magistrados, son abogados. O sea, y hay algunos que ya tenían experiencia como magistrados. Tampoco digamos que los magistrados de la Sala de lo Constitucional no saben de derecho. Pero a ver, Juan, mira, sesgado ya está, de aquellos que se oponen, sesgado ya está. Tú eres un poco profesional y decir, no, sesgado ya está, porque el desmeritarlo no es técnico, sino más pareciera que es una situación de... Yo voy a dar a conocer lo que la sala dice. Nótese que el artículo 154 habla del periodo, y yo por eso he puesto esa línea de tiempo, y a propósito es la línea de tiempo de Salvador Sánchez Serén, porque los 5 años del periodo presidencial no coinciden con el año calendario, o sea, no comienzan el 1 de enero, sino que comienzan el 1 de junio. Claro. Y aquí está, 2014, y está la línea de tiempo, que el periodo presidencial, al ser de 5 años, comienza el 1 de junio, en este caso del 2014, y terminó el 1 de junio a las 0 horas del año 2019. Ese es un periodo presidencial. Como el artículo 154 se refiere al periodo presidencial y la prohibición que va atrás es para aquella persona que sin ir a elecciones quiera iniciar un día más. O sea, que su periodo presidencial haya terminado, pero no fue elecciones. Pues era el presidente.
pero no fue a elecciones, no tiene legitimidad para continuar. Es así, para eso aplica la prohibición, porque no se refiere a la persona, el artículo se refiere al periodo presidencial, a su duración. Hagamos un paréntesis, y vos lo estás explicando claramente. Esa regla que no debe de permanecer en el artículo 154, que no debe permanecer ni un día más, no aplica para el que aspira, sino para el que esté en la guayaba, el que esté en el momento. Pero es que porque aquí está por eso la línea de tiempo. Exacto. La duración del periodo presidencial es de 5 años, sin que pueda permanecer un día más en ese periodo presidencial, porque sin ir a elecciones y en ese periodo presidencial. Por eso es que comienza el argumento y que la sala lo explica bien en la resolución 1-2021, que por eso es que está habilitado para ser candidato para un nuevo periodo presidencial. El ciudadano que haya desempeñado la presidencia de la República a cualquier título de los mencionados en este artículo no podrá ser presidente, ojo, presidente, vicepresidente o designado en el periodo presidencial inmediato. Nótese que no dice la palabra anterior. Dice periodo presidencial inmediato. Sí. Y dice no podrá ser presidente. Más adelante la Constitución del 62 es coherente con el artículo 67 y te dice no podrán ser candidatos a no podrán ser presidente, perdón. El 67 de la Constitución de 1962 dice textualmente no podrán ser presidente de la República y comienzan los parientes dentro del cuarto o segundo grado. Y estas dos reglas del artículo 65 y el 67 fueron retomadas, pero modificadas en la Constitución del 83. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que si tú haces el ejercicio, vas a definir 3 cosas. Primero, que el constituyente hizo un ejercicio de subsumir estos 2 artículos e incorporarlos en el artículo 152. La segunda cuestión que queda en evidencia es que cambia la palabra, porque aumenta la cuestión del periodo presidencial inmediato y le aumenta la palabra anterior y le aumenta la palabra candidato. O sea, ya hay una circunstancia distinta a la Constitución del 62 y eso es lo que ha dicho la sala, ¿verdad? Entonces, leamos el 152. No podrán ser candidatos a presidente, no dice presidente, como dice el 62. Dice, presidente de la República, el que haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses consecutivos o no, durante el periodo presidencial inmediato anterior, que nos lleva a la línea de tiempo, o dentro de los 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial. O sea que sí tiene que separarse él antes del 1 de diciembre, por algún mecanismo, para poder ser candidato, presidencial. Eso no hay que perderlo de vista. Entonces, si tú haces este ejercicio, ves, aquella era una prohibición que decía no podrá ser presidente. O sea, ni siquiera candidato, porque ni presidente va a poder ser. En este se abre la posibilidad, y eso es lo que ha dicho la sala, no es lo que digo yo, ni pueden haber personas, como lo digo, a favor, en contra, sino que esto es lo que dice la sala de lo constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución, y entonces ya el debate se te vuelve un poco hasta innecesario y cansoso, ¿verdad? Porque estas son las reglas, y no son exclusivas para Nayib Bukele. Cuando tengamos al presidente, si él resulta electo, porque también tiene que pasar por su proceso electoral, tiene que ganar las elecciones. Si no gana las elecciones, no va a tener ese periodo. Y sí va a estar inhabilitado porque ya compitió para el periodo 2029-2034. Entonces, estas reglas no llevan el nombre de Nayib Bukele, estas reglas son de interpretación de la Sala de lo Constitucional de modo general. Y lo que dicen todos, obligatorio, eso sí, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos y al hacer este ejercicio, pues podrás estar a favor, podrás estar en contra. Esto es lo que está pasando actualmente en la coyuntura política, jurídico-electoral de nuestro país. A ver, Juan, ¿cuándo podemos con tu agenda para que tengamos una plática? Perfecto, en las cosas vamos a ver cómo van avanzando. Ahorita es el tema de moda y por eso todos son expertos. Y la expertise la desarrollas en 10.000 horas de estudio de algo, dicen, creo que ya las tengo. Muy bien. Pero no, por esta cuestión, pues no me gusta que todo, por la coyuntura de ahí hablan de las pensiones, son expertos en pensiones, hablan de derecho constitucional, expertos en derecho constitucional. Y no, lo mío es esto, me apasiona, de hecho. Y siempre te agradezco que me des la oportunidad de compartirle a la gente. Muy bien, gracias. Mira, la gente está muy complacida y dicen, bueno, con esta explicación, si no lo entienden, pues ya, pues
no lo van a entender. Y Juan tampoco está tratando de convencer a nadie, sino que planteando cómo verdaderamente ahí, en el espíritu del constitucionalista, desde la Constitución antes del 83 hasta la del 83 y lo que retoman en el 83, ahí están las cosas.